En realidad lo contamos algo en los títulos con el cierre de campaña de cara a lo que va a ser el próximo domingo, un día muy importante para todos los argentinos, lo más importante es que vayamos a votar. Y claramente durante las últimas horas se fueron dando los cierres de campaña, pensando que mañana a partir de las 8 de la mañana comienza la veda. Bueno, y vamos a hablar sobre esto. Sí, Tenemos nota desde Buenos Aires, vamos a hablar con Adrián Contursi, es analista político, tiene la amabilidad de atendernos, de tomarse estos minutitos para charlar con la gente en la provincia de Santa Fe. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a este buen mediodía en Santa Fe Canales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo soy santafesino, estoy allá. El tema que hoy estoy acá Claro, por hoy, sí, hoy allá. pero hoy estás en Buenos Aires. Hoy estamos en Buenos Aires. Bueno, por eso. Justamente estamos revisando números. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vienen esos números? Rarísimos. La verdad que vienen todos muy raros. A ver, nosotros estamos viendo algunas cuestiones. Siempre decimos lo mismo con el tema de lo que se hace con las consultoras es estadística. Entonces siempre se trabaja sobre la incertidumbre y hay márgenes de error. Lo que estamos viendo en primera instancia es que parecería que se confirma que va a pasar a balotaje Massa y Milei. Hay una posibilidad de alteración en el orden. Claro, en ese orden. Estamos viendo que... Exactamente. Estamos viendo que puede que pase Massa primero al balotaje y Milei. Pero también lo que estamos viendo, es, por eso digo que es algo muy raro, vemos que se empezaron a acercar las posiciones entre Milei y Bullrich. Lo cual significa que en realidad están dentro del margen de error. Nosotros creemos que igualmente el que va a terminar pasando al balotaje va a ser Milei, porque en líneas generales cuando uno lo que hace es toma datos de campo, parecería que los votantes o las personas, digamos, que adhieren a las ideas de la libertad avanza están más subvalorados dentro de los datos que nosotros podemos obtener, y los que están con respecto a Bullrich están más sobrevalorados de lo que realmente después se terminan, digamos, ejecutando dentro de la votación. Pero son márgenes muy, muy chicos los que se están viendo. Si ustedes recuerdan las PASO, por ejemplo, todo el mundo había dicho que había sido un fenómeno lo de Milei, y al final, después de que se terminó de hacer el recuento definitivo de votos, fue casi un empate técnico porque había un punto y pico con cada uno. Sí. Con lo cual era muy, muy chico en realidad. No es que había arrasado en el país, sino que bueno, se dio una propensión de votos dentro de ese margen extremadamente pequeño entre todos los candidatos. ¿Qué pasa, Adrián, con el tema indecisos? ¿Se maneja un número, un porcentaje con respecto a hoy jueves, que quedan muy pocos días? Mucha gente que todavía no tiene definido el voto, poca gente. Bien, ahí tenemos dos cuestiones. Una es, dentro de los datos que nosotros estamos manejando, habría alrededor de un 4 puntos aproximadamente de indecisos, pero por otro lado, uno lo que hace son unas preguntas sobre la seguridad del voto, que es cuán seguro está usted de que va a votar aquel que te contesta. Y lo que está dando es que arriba del 80% de las personas ya tiene como decidido el voto. Entonces los márgenes son muy, muy pequeños. Lo que sí veíamos era que nosotros hicimos un estudio de transferencias de votos, que es cómo se votó anteriormente y cómo se va a votar después. Eso lo que hace es, permite detectar aproximadamente de dónde hacia dónde van los votos. Y viendo las del 2019 a las del 2023, gran parte de los votantes que recoge Milei, en este caso, eran de terceras fuerzas y votos en blancos o votos nulos inclusive. Es como que había tomado el desencanto de la política y lo había llevado hacia él. O sea que si hay indecisos, o si hay gente que no fue a votar, posiblemente vaya más hacia Milei que hacia los otros candidatos. Claro. Adrián, Por eso digo que en ese sentido como que está subvalorado los datos específicos de Milei. La corrida que hemos visto ayer, digamos, aprovechando cada uno de los candidatos sus últimas horas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que va a ocurrir el domingo, ¿puede modificar algo los números? Porque se ven comportamientos que quizás tienen que ver con esto de ir a buscar más votos. A ver, rápido, Massa en una entrevista por Twitch, si no me equivoco, con Momo, hablando de la vuelta de los visitantes al fútbol, por ejemplo. Cosas que además hasta después podríamos analizar en profundidad si son viables o no en nuestro país.
También Milei haciendo un raid muy importante con declaraciones inclusive de parte de cuerpo político de cada uno de los candidatos, con declaraciones fuertes en estas últimas horas. ¿Pueden las últimas horas modificar un voto, sobre todo de alguno que puede llegar a estar indeciso todavía? Sí, en ese sentido sí, o sea, puede modificar del preciso, pero lo que estamos hablando es que ya las líneas de votación en general, el grueso de los votantes ya sabe quién va a ir a votar. Ahora, el indeciso inclusive se decide adentro del propio cuarto oscuro también. Ujú. Eh, Eso puede pasar. Yo lo que sí estoy viendo es, bueno, estas apelaciones simbólicas que se están haciendo en el último momento, como por ejemplo la campaña esta que se acaba de largar con respecto a la quita del subsidio para el Sí, colectivo. O sea que si vos votás, si vos votás a Milei, teóricamente, bueno, el colectivo te va a salir 700 pesos. claro. Pero ahora incluso a eso le respondió Milei diciendo vamos a privatizar el tren. Bueno, y ahora empezaron a salir Ujú. en las pantallas de los trenes de acá justamente de Buenos Aires que el costo del boleto del tren era, ponerle, no sé, 50 y pico de pesos, 60 pesos, 100 pesos, bueno, con los otros dos candidatos te saldría 1100. Claro. Entonces, aunque no, sí, aunque no parezca, eso impacta mucho por ahí en la persona que no tiene totalmente decidido el voto, Ujú. pero que está viendo un panorama económico eh, muy complicado para el día después de la elección. Exacto, justamente esa es Igual, la Adrián, imagen que anda circulando. Adrián, la cuestión de la incertidumbre económica, el abismo después de las elecciones del domingo, me parece que es una noción que está latente en todos los argentinos. Leía por ahí también y me parece que lo vemos mucho, no sé si esto se ve reflejado, quizás no sé si en encuestas cuantitativas, alguna cualitativa sí. Esta cuestión de que hay una sensación de mucha gente pensando, bueno, que reviente todo. Sí, Que totalmente. reviente todo sin caer en la cuenta de que el reviente todo, en ese todo estamos todos también, ¿no? Pero como que se escucha mucho esto, bueno, ya fue, que reviente todo, que sabemos que hacia dónde apunta dentro de las ofertas políticas también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo en ese sentido, no es un análisis mío, es un análisis que hizo en su momento Malamud, que de los que vi fue para mí como brillante en términos de lo que estaba planteando. Él decía que las tres ofertas planteaban cuestiones dentro de un marco temporal muy interesante que era, eh, Bullrich miraba hacia el pasado porque decía, bueno, todo esto es culpa del kirchnerismo, nosotros venimos a cambiarlo. Eh, de alguna manera Massa planteaba el presente, justamente eliminamos las ganancias, estamos combatiendo, tomamos las riendas del gobierno con un fierro caliente y los tomamos igual, entonces estamos trabajando a pesar de los problemas. Y Milei, la esperanza del futuro, no sabemos exactamente qué futuro, pero digamos, dentro de esos tres marcos temporales donde se incluía cada candidato. Y justamente Milei lo que hace es transfiere como la idea de la esperanza de un futuro diferente, porque los otros dos, sea pasado, sea presente, ya los vivimos. Eh, Personalmente creo que no va a tener la posibilidad real de, inclusive aunque ganara, poder llevar adelante la mayoría de las reformas. Eh, Le faltaría gobernabilidad, no tiene suficiente gente dentro del Congreso para sacar las leyes, no tiene gobernadores para después poder hacer un avance territorial dentro de cualquier tipo de políticas. O sea, es una situación muy complicada, pero no deja de ser una elección, obviamente, de las personas. Justamente que reviente todo. Es muy prematuro pensar ya en el balotaje, más allá de que esté esa posibilidad el domingo a partir de los resultados, pero ¿qué puede pasar después en el balotaje? Lo que estamos viendo ahora es lo que les decía, se ha despegado un Massa con respecto a Bullrich y a Milei, que obviamente Milei y Bullrich se están acercando a posición, porque de alguna manera, bueno, es una representación dentro de un espectro ideológico de lo que vendría a ser centro-derecha, Ujú. pero también de cuestiones más vinculadas con la seguridad, con el libre mercado. Eh, entonces, obviamente, ahí sí habría lo más probable una transferencia bastante directa de la tercera fuerza hacia, si entra Milei, de Bullrich a Milei, si entra
Bullrich, de Milei a Bullrich. Bien, Adrián. Perdón, sí. cortito, sí, es impensado un escenario en una primera vuelta, ¿no? En este caso, Sí, eso el iba a domingo. preguntar. Porque se hablaba en algún momento de que, por ejemplo, una de las estrategias de Milei era Sí. ponerle ahora todo con el objetivo de intentar sacar una diferencia que le permita ganar en primera vuelta. No, o sea, Milei en primera vuelta no tiene los números para justamente despegarse suficiente como para ganar. Esto lo voy a decir muy entre comillas si volvemos al tema de incertidumbre y estadística. El número que hay, que estábamos viendo, entre Massa y el segundo, casi llega a 10 puntos en algunos escenarios. Pero vemos muy poco probable que pueda ser Massa en primera vuelta. Por lo tanto, el escenario más probable de todo lo que nosotros estuvimos armando seguramente va a ser Massa-Milei, el más probable. Así que balotaje, o sea, vamos a seguir hasta noviembre. Seguramente Vamos a habrá seguir hasta balotaje. noviembre. Bien, Adrián, muchísimas gracias por esta Gracias. charla Sí. con Buen Mediodía. No, gracias a ustedes. Tengan un Bueno, buen día. Adrián Contursi Gracias. charlando con nosotros, analista político, obviamente está en Buenos Aires, días antes de las elecciones, releyendo algunos números.